Bueno, pues ahora nos encontramos con Nancy Valdés. Ella es directora y creadora de Smile 10 Home Center y vamos a hablar con ella sobre lo que llevan a cabo ahí y esto que es el método finlandés de educación. Ya nos explicará ella en qué consiste. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. Hola, gracias a ti por la invitación, contenta de estar aquí. Perfecto. Primero platícame, ¿qué es Smile 10 Home Center? Somos un centro educativo, estamos enfocados en alumnos de nivel preescolar y primaria que están justamente cursando pues esta etapa de su vida, pero bueno, lo que nosotros ofrecemos es una manera distinta de hacerlos, muy inspirados justamente en la metodología, en el sistema finlandés, que hoy está en tendencia y justamente tiene que ver con este interés que se tiene acerca de que los niños disfruten el aprendizaje, en donde también se sientan motivados y bueno, pues principalmente y que hoy está muy en boga también es esta parte de aprender jugando. Justo sobre eso, ¿en qué consiste esto del método finlandés? ¿Es una especie de qué? ¿De Montessori? ¿O cómo lo podemos describir? ¿O cómo lo podemos diferenciar de otros modelos? En realidad lo que justamente hizo Finlandia es optar por todas las metodologías, todos estos creadores como Piaget, Vygotsky, Montessori, que decidieron, que son unos especialistas de ya mucho tiempo acerca de la educación. Y lo que hizo Finlandia es agarrar un poquito de todo lo que ellos iban implementando y hacer su propio modelo. Se empezaron a dar cuenta principalmente que el aprendizaje se da de una manera distinta de los 0 a los 7 años. Ellos permiten que jueguen, que comprendan el mundo, que vayan a un ritmo y a un tiempo. A diferencia de nosotros, por ejemplo, acá está muy acelerado y muy deprisa el hecho de que los niños tienen que aprender a leer, a escribir y que tienen que salir de preescolar recitando y siendo unos expertos en el tema. Y entonces ha habido mucha presión. De hecho, hoy hasta los papás es algo que hacen, ¿no? Mi hijo tiene 4 años y ya lee y escribe, ¿no? Hay una sensación de orgullo porque los alumnos cumplan esta parte y entonces lo que nosotros buscamos es sí se puede lograr, pero sin forzar, sin que sea como antes también se decía, la letra con sangre entra, ¿no? Donde, y ponte a estudiar y todos con la A, ¿no? Sino que se crean las atmósferas, se crean los espacios para lograr entonces que los alumnos realmente pues tengan estas ganas de querer aprender, pero no a través del miedo. Padrísimo. ¿Qué tan común es o qué tan aceptado es este tipo de metodologías en los padres? Porque bueno, muchas veces los que hemos pasado por esto de buscar primaria, buscar el preescolar y demás, pues vamos a muchas escuelas y nos hablan de métodos, de libros, etcétera. Pero qué tan aceptado es esto y qué tan fácil de comprender de parte de los padres y qué tan buscado es una metodología como esta? Es una muy buena pregunta. Tengo dos tipos de papás. El papá que ya se dio cuenta que el sistema en México lamentablemente es obsoleto, que prácticamente mucho de lo que hoy se les está enseñando a los alumnos y dónde está el foco y el interés ya no es lo importante de lo que hoy tienen que aprender los niños. Y tengo otros que les da muchísimo miedo, pero que sus hijos no les ponen otra opción. Son niños tan hiperactivos, tan despiertos, tan audaces, que en un sistema de cállate, siéntate y pon atención, no hay manera de que pasen un buen día, ¿no? Entonces, este tipo de papás les cuesta un poquito más de trabajo, pero conforme lo van viviendo y se van dando cuenta de que justamente el aprendizaje no va peleado con la felicidad, con el gusto de asistir, con el gusto de aprender. Es más, el poder ser evaluado es un regalo porque es una manera en la que yo te comparto lo que yo sé. A todos nos gusta decir, hey, yo sé acerca de ese tema. Cuando un niño se siente seguro de decirte, yo sé y yo te puedo hablar de la historia de tal tema, de los dinosaurios, de las matemáticas, de un buen cuento que me gusta, no dejan de levantar la mano, de tener este entusiasmo, de decir, yo te quiero contar lo que yo sé. Pero si me vas a poner una lupa de que me vas a evaluar, me vas a examinar, entonces la emoción interviene. Ya viene un miedo, viene un tema de inseguridad y entonces ya no te quiero compartir. Y muchas veces ese tipo de cuestiones es lo que nos confunde. Entonces, para los papás también hay un miedo porque a nosotros nos enseñaron solo que había una sola manera de aprender.
¿no? Una sola forma de trabajar y de pronto digo, si lo voy a meter a algo diferente, ¿yo cómo voy a apoyar? En el momento en el que enseñen las matemáticas a través de un abaco que yo no domino, que yo no manejo y que aparte le está jugando y puede hacer 70 operaciones en 5 minutos, yo como apoyo me siento insuficiente y este tipo de inseguridades son los que hace que los papás se sientan en reto y en desafío. Pero ver a un hijo feliz, decir, papá, es hora de ir a la escuela y vámonos, por favor, llévame y llégalo más tarde por mí porque estoy feliz aprendiendo, es un regalo que no tiene precio para ningún papá, ¿no? Digo, también, hoy en día, pues, precisamente estábamos trabajando un tema. Hoy en día las personas, ya no hablemos nada más de los estudiantes, pero las personas quieren aprender muchas cosas y quieren aprender cosas nuevas y tienen a su disposición aprender muchas cosas, ¿no? O sea, en YouTube, en algún curso, leyendo alguna página, etcétera. Esto va un poco de la mano con un sistema educativo como ¿no? Que en donde hoy en día, pues ya un salón de clases inventado en la Edad Media ya no tiene mucho sentido. Así es, y justamente eso está ocurriendo. De pronto es muy interesante porque dices, oye, es que el niño tiene déficit de atención, no se puede concentrar en una cosa. Oye, la vida está llena de posibilidades, de experiencias. Todo el tiempo te puedes considerar un eterno aprendiz sin importar la edad y puedes estar en esta conciencia y decir, hoy quiero aprender a ser chef, hoy quiero aprender a hacer TikTok, hoy quiero aprender a tocar un instrumento y tú quieres que solamente esté enfocada en la dulce voz que tenemos las maestras durante 8 horas y ni siquiera como lo mencionabas, hablando del humano, ya nadie lo hace. Nosotros podemos estar en la pantalla y al mismo tiempo tú estás viendo si funciona el audio, si tu computadora, si te llega un mensaje, estás en todo y eso no quiere decir que tengas un déficit de atención. Tú estás eligiendo dónde poner la atención. Dentro de todos estos estímulos, tú dices, oye, ¿qué me está pareciendo más interesante en este instante? ¿Ver el WhatsApp que me acaba de llegar o estar poniendo atención a lo que ella está compartiendo? Y eso que nosotros hacemos, los niños también lo hacen. ¿Por qué creemos que si nosotros podemos, ellos no? ¿No? Entonces, en ese aspecto hay que entender que hay una diversidad. Nosotros acá en Smile, lo que hacemos es que las clases tienen una hora de duración para que realmente el alumno durante ese periodo esté enfocado. Ellos son los que transicionan de espacio. Ya no es el alumno que está así esperando a que llegue el otro maestro, sino es el alumno diciendo, ¿en dónde me toca estar? ¿Cómo llego a ser puntual? Porque de mí depende, es mi responsabilidad llegar al otro espacio a la hora que me corresponde y con qué material debo estar listo. Y es una nueva voz, un nuevo maestro, una nueva experiencia. Y no 7 horas en un mismo espacio esperando a que todos hagan lo que tienen que hacer y sean responsables y pues yo esperando aquí a que me llegue la información. Eso para cualquiera es aburrido hoy en día y por eso hay tanto esta tendencia de es que los niños se aburren. Claro, porque hoy su chip es distinto, hoy la manera en la que ellos aprenden es diferente y hay que alinearnos porque si no, de verdad, nos dan la vuelta, vienen muy revolucionados y si nosotros queremos ser tercos en que esa nuestra manera, los maestros la pasan muy, muy mal. ¿Qué pasa también con los niños que estudian en estos sistemas cuando pasan a otro? Cuando tú entras a la secundaria, estudias donde estudias la primaria y demás, entras a la secundaria, tienes un cambio radical, luego entras a la preparatoria y tienes otro cambio radical, sobre todo si vas en diferentes planes. ¿Qué pasa con un niño egresado de un sistema como el tuyo cuando pasa al siguiente grado? Eso es algo que a nosotros como generación, incluyendo a los millennials, nos daba mucho miedo. Quiero ir un poquito hacia la historia porque a nosotros lo que nosotros vimos es que el abuelito duró 50 años en el mismo trabajo, la casa del abuelito sigue siendo la casa del abuelito, o sea, los abuelitos ya fallecieron y la casa de los abuelos sigue siendo la casa de los abuelos. La vida era como entre más estático fuera, entre menos cambios hubiera, era lo ideal, era lo bien visto. A nosotros como generación nos toca cambios donde la mujer se involucra en el mundo laboral, donde las parejas empiezan a tener un rol totalmente diferente, donde las familias empiezan a cambiar. Yo como maestra que me enseñaban que en la escuela tenía que hacer puppets de mamá, papá, hermano y hermana. Y hoy de pronto es double mommy y no, toda una variación y todo un cambio.
Y entonces a nosotros como generación nos cuesta trabajo aceptar los cambios porque a nosotros nos enseñaron que entre más cambios no era una opción. A pesar de que los hacemos, hay culpa. Hay papás que dicen, oye, es que me ofrecieron un trabajo en Europa, pero me da culpa dejar a mi familia, porque a mí lo que me enseñaron es estar aquí con mis papás apoyando y estando para ellos. Esta generación, y gracias a la pandemia, porque yo digo que son los regalos de la pandemia, nos ha enseñado que todo, es más, hoy en día no sabemos qué va a pasar el próximo ciclo escolar y todos estamos en una incertidumbre de saber, voy a seguir dando clases en línea o voy a dar clases presenciales, acomodo un salón o me compro una computadora nueva, o sea, ¿qué hago? ¿No? Estamos constantemente en estos cambios y esta generación lo tiene mucho más claro que nosotros. A nosotros nos da más miedo. Yo hoy tengo alumnos, nosotros hacemos una actividad que se llama Escuela de Bosque, la hacemos justo en el desierto de los Leones, donde al aire libre aprenden a través de la naturaleza. Y entonces es súper padre porque pues ahorita que estamos en pandemia, ellos van y respiran oxígeno puro y reconectan con la vida y entonces vuelven a ser como, mira el caracol, siente este viento, ¿no? Y entonces viven esa experiencia. Y ellos se pueden conectar increíblemente con ese espacio y con ese momento de socialización y después los regresas a la computadora y es como, ¿no? En un instante se cambian de lugar. Ellos están listos para transicionar. Y ahora llegando a esta pregunta que me haces, cada etapa, preescolar es una etapa, primaria es otra etapa, la secundaria, cada una de las etapas se deben de vivir con esa plenitud. Y lo que estamos nosotros formando en Smile es un transiciona, agradece el proceso de lo que sea que hayas vivido y siempre va a haber una nueva experiencia y tú debes de estar listo para adaptarte al entorno que te pongan. Y tú vas a aprender a cómo disfrutar de ese entorno. Y si te toca un profesor que tienes que, aquí no pedimos permiso para ir al baño, aquí avisamos que vamos al baño, no, ahorita vengo, voy al baño. Si es porque te quieres ir a distraer, es tu elección, tú eres el que después es un no entendí, ¿no? Pero no es un pídeme permiso para hacer no, ¿no? Entonces, si de pronto en la secundaria, ya a los 15 años, 16, tienes que pedir permiso para ir al baño, es como, no pasa nada, pido permiso, me aliviano, me adapto y está bien. Entonces, esa es la intención del proyecto, que ellos se vayan acomodando a los distintos entornos, porque ahorita es un salón de clases, ahorita es otra escuela, pero mañana que sea, hoy con toda esta globalización, mañana que sea un país, un idioma, una religión, ¿cómo aprendo yo a ser tolerante y cómo yo me adapto y soy empático con los distintos entornos que la vida me va a ofrecer? ¿Qué hay con esto de que es un sistema finlandés? Siempre que se habla de educación, de un ejemplo y demás, pues se habla de los países escandinavos y la educación como en Finlandia, etcétera, pero como que la neta sabemos poco, ¿no? Y alguna vez yo tuve la oportunidad de platicar con gente de por allá, que estaba aquí en un congreso y me decía, bueno, pues es que al final todos los países estamos resolviendo un rezago educativo y todos los países estamos modernizando la educación, etcétera. Entonces, ¿qué se trae de Finlandia o qué se generó en Finlandia que es lo que inspiró a este modelo? Hay distintos puntos que crean ese impacto, principalmente para nosotros los horarios. Nosotros, por ejemplo, manejamos un horario flexible para los padres. La hora de entrada en Home Center puede ser desde las 7:30 hasta las 10. Esto con la posibilidad de que el alumno no entre con el papá de ¡apúrate! ¡Levántate! ¡Nos van a cerrar la puerta! Y la mamá loca metiendo el coche en el tráfico y el hijo así de ¡wow! ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Y que de pronto ya, ¿no? 7:1 y hasta ya te ponen un reloj y toma, te cierro la puerta, ¿no? Eso no genera calidad de vida, eso genera estrés, genera una mala relación con tu hijo, no genera que los momentos de habilidades blandas se comprendan, como aprender a darme el tiempo para desayunar, a aprender a darme el tiempo para arreglarme, para sentirme cómodo con mi cuerpo, con lo que estoy eligiendo ponerme, con arreglarme mi cabello y darme un momento al espejo a decir, hey, es momento de empezar el día. De ver unos papás sanos que están siendo amables en el tráfico y no están viendo cómo se pasan el amarillo porque ya llegaron al límite, y una escuela que siempre te da a dar la bienvenida. Y dices, y normalmente me dicen, oye, pero ¿cómo regulan la puntualidad? Es que la puntualidad la generamos aquí en el centro educativo, por eso cambian ellos de espacio. Tú tienes a las 11 para estar aquí, no lo estás, la consecuencia es tuya, pero ¿cómo le digo a un niño que regule el tráfico y la inundación y la lluvia de ayer? O sea, ese tipo de cosas son cosas que yo no puedo exigirle al alumno que se haga cargo, pero estando aquí sí.
Otra de las cuestiones es las tareas. Nosotros y ellos, Finlandia, no deja tareas. A nosotros era, y aparte estamos acostumbrados así, ¿no? No importa si es domingo 10 de la noche, tú sigues estudiando porque si no, o trabajando porque si no, no va a ser nadie en la vida, ¿no? Hay que trabajar todo el tiempo. Sí, pero ¿trabajar en qué? Entonces, las tardes deben de ser momentos de calidad familiar, en donde la mamá hoy tampoco ya llega de trabajar toda estresada, ¿no? 8 de la noche y ponte a hacer la tarea. O sea, no La puedes hacer eso monografía y la a la cartulina, mamá, ¿no? no le puedes hacer eso a la mamá ni al niño. Entonces, ¿pero qué sí podemos hacer? Si mamá llega a las 8 de la noche, igual nos acostamos un ratito y yo te hago un masajito a ti, tú me haces un masajito a mí y descansamos y quizás vamos a tomar una taza de chocolate y nos vamos a contar de cómo nos fue en el día. O igual y vamos a armar un rompecabezas, que es nuestro reto del mes. Pero son estas actividades que nos crean unión. Y los espacios de estudio son importantes. Otra de las cosas en esencia que nosotros hacemos es algo que se llama outdoor, ¿no? Que nosotros le pusimos escuela móvil. Nosotros, todos los seres humanos, aprendemos mejor de las experiencias. Y estar todo el tiempo dentro de un salón, aprendiendo de historia, del monumento de la revolución y las fechas que de pronto esta generación fue como casi nadie las recuerda porque no me parecían valiosas ni importantes. Pero ¿qué pasa si en lugar de que una vez al año yo haga mi salida con mis compañeros, una vez al mes hago una actividad de voy al Monumento a la Revolución con un experto que sepa, que sea el guía y vivo la experiencia? Igual y ni me voy a acordar exactamente de la historia, pero recuerdo ese espacio porque estaban las fuentes, recuerdo ese espacio porque subí a lo más alto y había un personaje ahí que me recuerda, y entonces ellos van hilando. Y de esa manera, cuando tú ya les preguntas, oye, ¿cuándo se festeja? Ellos dicen, yo me acuerdo que fui, yo me acuerdo que tuve esta experiencia. Entonces, también tenemos mucho miedo de salir, ¿no? A experimentar museos, cine, teatro, exposiciones, ferias de ciencia, y ahí es en donde está justamente esta riqueza para que el alumno después llegue al cuaderno y diga, eso yo ya lo viví, y entonces lo comprendo. Son estos matices los que nosotros adquirimos y por eso le llamamos inspirados por el sistema finlandés. Oye, también eso es importante, ¿no? Cómo las vivencias también aprende, cómo de las vivencias también aprendes, ¿no? Alguna vez en una escuela alguien me decía que cuando el niño se iba de viaje, pues le daban chance porque el viaje también era una forma de aprender, ¿no? Entonces, este tema de vivir las cosas de cerca, y sobre todo en una ciudad como la de México, que tienes tantas cosas, es vital, ¿no? Es muy importante. Es súper rico. Nosotros nos encontramos en la Condesa y bueno, literal, cuando es el 15 de septiembre agarramos el turibús aquí en la esquina y ahí se ven, ¿no? Y entonces los niños, por ejemplo, llevan sus cartulinas, sus exposiciones y están exponiendo desde el Ángel. O sea, eso no lo olvidas, ¿no? Ya no nada más es el 15 de septiembre porque todos nos vestimos de colores, ¿no? Sino porque realmente comprendo y ellos tienen esta experiencia. Y por supuesto, para nosotros el viajar es algo que dejamos, ¿no? Oye, es que a mi mamá le surgió un viaje en tal lugar. Ve, vas a aprender nuevas formas de pensar, una cultura distinta, una sociedad, y eso también a ti te da respeto al otro. Hay algo que también está muy de moda, pero también puede llegar a ser muy delicado, que son las emociones. Hoy también todo el mundo habla es que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional de verdad es un desafío muy, muy, muy fuerte, porque normalmente decimos, claro, hablemos de la tristeza y de la alegría. Sí, pero ¿qué pasa cuando el niño tiene ira? ¿Qué pasa cuando el niño tiene un conflicto con su compañero porque no se soportan las personalidades? ¿Qué pasa cuando el otro ya le escupió y entonces cómo lo manejo? Normalmente a nosotros nos tocaba el regaño, el castigo, ¿no? Era como justamente esta parte de decir, le escupiste, pues entonces te castigo. Oye, no, pero espera, ¿por qué le escupió? ¿No? Y entonces crear las atmósferas para hablar de los problemas, de los conflictos, llega a ser una tensión importante y a los papás les genera ¿cómo que van a hablar de la personalidad de mi hijo? Yo sé que no tiene amigos, pero qué miedo que se esté hablando del por qué no tiene amigos. Entonces también toda esta inteligencia emocional y crear los ambientes adecuados para que se pueda hablar de ello es muy importante. Y los viajes y las experiencias, como me hacen entender otras dualidades, entonces a mí también me hace decir, oye, sí, no todos tienen que pensar, vivir o experimentar igual que yo.
Padrísimo. Y bueno, ¿tú cómo te inspiraste para traer este modelo a México? ¿Tú ya te dedicabas a la educación? ¿Lo viste allá? ¿Cómo fue este tema? Tiene que ver principalmente con una experiencia personal. A mí en la escuela me iba mal. Yo era la alumna del periquito, ¿no? O sea, todos mis cuadernos tienen el sello del periquito. Hoy por algo me dedico a esto, ¿no? Para los millennials que no entiendan, el periquito era el periquito platicador que te ponían en el sello, en los cuadernos, los O maestros. sea, nunca terminabas nada porque te la vivías y me la vivía en dirección porque ya, si no te cae, si no guardas silencio, a dirección. Entonces yo me la viví en dirección. Entonces, bueno, de ahí parte como yo creo esta necesidad de entender un poquito más de quién era yo. Si no hubiera tenido la oportunidad de saber que una de mis inteligencias es la lingüística, pues igual hubiera dicho, soy un problema para la sociedad, ¿no? Una inadaptada, ¿no? Que ahora está muy, muy de moda ser un inadaptado, ¿no? Entonces, cuando comprendo esto, me empieza a interesar mucho el tema del desarrollo humano y en esa parte descubro que quisiera estudiar el tema de educación, pero porque yo quería ser mamá y tener un trabajo que me permitiera, por un lado, dedicarme al trabajo y por otro lado, ser mamá. Me apasionó tanto el tema que no he sido mamá, que estoy súper involucrada con el proyecto, me apasionó tanto. Y de manera de hobbies, me gusta bailar salsa cubana. Entonces ahí conocí a una finlandesa en estos eventos y le dije, oye, en la escuela se habla mucho del sistema finlandés. Ay, pues si quieres puedes ir a visitar, mi mamá tiene contactos con una escuela, le puedo compartir. Y gracias a ella llegué, yo creo que todo ya está Ujú, acomodado y alineado. ujú. Y gracias a ella iba a conocer una escuela, pero terminé conociendo 8 sistemas distintos. Me iba a quedar por un periodo y me quedé más largo. Se me empezaron a abrir las puertas y empecé a conocer las distintas formas que ellos tienen de trabajar. Como ellos al final no cobran, o sea, no cobran la escuela y el sistema es el sistema igual para todos. Entonces, más bien, lo que cambiaba en las escuelas era la esencia de las responsables, de las directoras. Y eso era realmente lo que yo fui a observar. Y a partir de ahí yo dije, ¿por qué México no? O sea, ¿por qué si México, aparte de México, es tan cálido, tenemos un clima increíble, tenemos tantas cosas, ¿por qué para nosotros la escuela tiene que ser un sufrimiento? Y entonces ya ahí fue donde yo dije también como estudiando la carrera, yo decía, no puede ser que yo siga viendo lo mismo que vi, o sea, que estos alumnos sigan viendo lo mismo que yo vi. O sea, no puede ser, si a mí ya me generaba un conflicto, a esta generación con tanta evolución, pobres, ¿no? Yo decía, le están pasando mal y hablando muy empáticamente de los alumnos, no se vale que sufran tanto la escuela. O sea, de verdad hay un dolor muy grande ahorita con todo lo que está pasando en la pandemia. Este speech que dieron de, bueno, los viernes que vayan los que tuvieron mayor rezago, o sea, qué fuerte que sepas que el viernes que vas es porque eres un niño rezagado, ¿no? O sea, ¿en qué? Y no sabes si fue porque perdió familiares, porque la economía se puso súper dura, porque no lo sabes, pero tú sabes que eres, si vas los viernes es porque hay un rezago en ti. Debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? Aunque sean temas de Secretaría de Educación y sé que lo hacen con la mejor intención, pero lo que está viviendo el alumno no es eso. A la hora de llegar a la escuela, ellos no entienden que están teniendo un apoyo para poder atender lo que no cubrieron en el ciclo escolar. Ellos lo que escucharon fue un soy un rezagado. Y lo sé porque yo lo viví, ¿no? O sea, me llegó un alumno donde fue un, ¿qué pasa, no? Es que soy un rezagado. Bueno, ¿y de dónde sacaste eso? De las noticias. Uf, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos con cómo manejamos el tema educativo hoy en día con los alumnos. Y justamente ahorita durante la pandemia, ¿cómo le hicieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo se innovó? Porque pues digo, este sistema, digamos, puede ir muy de acuerdo con esto que se vivió ahora, digo, hablando en términos de grandes, pues bueno, el home office y la forma en la que te organizabas y demás tiene mucho que ver con esto que aprenden estos niños, ¿no? Pero ¿cómo fue el tema de las clases en estos días que además fue un cambio de un día para otro, literalmente hablando? Definitivamente fue un desafío. No contábamos con los cambios que se requerían para tener eh, lo que se necesitaba para dar buenas clases.
definitivamente como maestros, nosotros nos dedicamos a ser maestros porque lo que nos gusta es la conexión. Normalmente los que nos dedicamos a la educación tiene que ver con un tema emocional, donde lo que nos enrola estar, pues es estar con grupos, es estar conviviendo con la gente y de pronto, de hecho, hay mucha resistencia como en la parte de docencia al cambio, ¿no? Y la llegada a las computadoras era, en algunos maestros era como, no, eso es lo peor del mundo y que tu hijo no juegue y adiós videojuegos es lo peor, ¿no? Los muy, muy fuerte. Y de pronto es un, pues, ¿qué crees? Tienes que enfrentarte a la computadora y pícale como puedas y hazle como puedas, pero es momento de enfrentarse. Entonces, en lo que fuimos regulando ese cambio, fue una transición importante, la parte tecnológica. Esta otra parte en donde dejas de tener autoridad porque los papás intervinieron de una manera impresionante entre que querían ayudar y entre que les entraba inseguridad y no confiaban, ¿no? De pronto me amaba los memes donde está la maestra hablando y le dice al niño, pero no mires a ningún lado, solo mírame a mí, ¿no? Y la mamá arriba así de 8x8, 8x8, ¿no? Entonces, de pronto no se dan cuenta que soplarle las respuestas a los hijos no iba a generar ningún impacto, ¿no? Ningún aprendizaje. Y ellos también ver a sus hijos como alumnos, porque una cosa es que, ¿cómo te fue en la escuela? Y que el niño te dijera, bien, jugué fútbol, fin, a decir, ese es mi hijo en clase y ese es su compañerito y esa es la mamá del compañerito, oh, por Dios, ¿no? Nos enteramos de todo, de todos los conflictos familiares, personales, las crisis, las iras, y no, tampoco como sociedad estábamos preparados para eso. Podría haber mucho juicio, mucha crítica, poca aceptación a lo que estaba viviendo el otro. Entonces, eso también se volvió un desafío. Y nosotros lo que terminamos de hacer una vez más es, esto es lo que hay, agradezcamos lo que tenemos y hagamos lo mejor que podemos. Y esa era la línea constante. Nosotros hicimos escuela móvil virtual, fuimos a Disney, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ir a Disney. Entonces se hizo toda una preparación increíble porque los niños prepararon su maleta, decoraron su sala con todo lo que tenían peluches para hacer el festival. Y con la tecnología, pues nos apoyamos, usábamos, todos se mandaron, o se compraron, o se mandaron a hacer sus 3D, estos 360, y con todos estos videos de YouTube y todos estos museos, con el Xbox, o sea, usamos todos los recursos para crear una experiencia, hicimos challenge de disfraces, está muy en tendencia el TikTok, y en lugar de ser enemigos, era como lo convertíamos en un amigo educativo. Entonces, nos dimos la oportunidad de hacer este tipo de actividades. El viaje al dinosaurio, nos abrieron Bioparque, donde está toda una exposición increíble de dinosaurios. Uno de los guías se fue a transmitir desde allá y todos desde su casa, ¿no? Le preguntaban, oye, a ver, ¿podemos ir a ver tal dinosaurio? Entonces ahí iba el guía, que era esta cara familiar, iban y experimentaban. Entonces teníamos que innovar, y ahorita para cierre de ciclo escolar, ellos vinieron, por ejemplo, si cuentan un cuento en inglés, pintamos un salón de pantalla verde, y entonces mientras el niño está narrando el cuento, está pasando la imagen de, ¿no? Tienen taller de plastilina, entonces el niño creó sus personajes con plastilina, está manipulándolos, está logrando el objetivo, que es que cuente un cuento en inglés, pero por atrás está toda esta tecnología, toda esta parte digital, y está pasando la narración y el cuento en movimiento, ¿no? Entonces ahorita en la próxima semana todos los alumnos hablaron de distintos temas que aprendieron en esta pandemia, de patinar, de ser chefs, los cuentos en inglés, neuromotiva, que es inteligencia matemática, hacemos algo que se llama visión extraocular, que es poder ver sin sus ojos materiales. Entonces todos expusieron de los temas que con los que más cómodos se sienten, y usamos la tecnología como aliada para que se sientan en un espacio, ¿no? Estoy hablando de mi patineta, pero atrás tengo a Nueva York, ¿no? Y entonces para ellos es como, wow, ¿no? Entonces nos estamos adaptando, ya un poco tarde porque ya vamos al cierre, pero no estábamos listos, y el chiste es, ya vamos tarde porque esto fue demasiado rápido, pero también sabemos que vamos a la vanguardia dentro de lo que
podemos ofrecerle esta posibilidad a los alumnos. Y quizás esa es una de las cosas que enseñó la pandemia, ¿no? No puedes estar en un salón de clases desconectado cuando todo el mundo está conectado afuera, ¿no? O sea, no puedes vivir dos realidades, ¿no? Y en un modelo como este que nos estás describiendo, creo que se adapta más rápido que en otros lados. Sí, no, se adaptaron bastante. En ese aspecto, la adaptación de los niños se dio muy rápida y justamente como los papás ya venían de vivir salidas al parque, salidas a los museos, para ellos era como de, bueno, si hoy vamos a vivir alguna experiencia en el bosque, si vamos a, ¿no? Varios de los alumnos tienen casa en el exterior y nos invitaban, ¿no? Entonces íbamos al rancho del compañerito, entonces si podíamos hacer esta parte para los papás ya no era como un, pero ¿cómo? ¿No? Sino simplemente era un, esto es a lo que hay que adaptarnos, bien, buenísimo, lo hacemos. Esa parte, la verdad, de la comunidad, muy agradecida porque nos permitió tanto a los alumnos como a los maestros, pues hacer de las clases y de esta situación interactiva. Y una vez más, ¿no? No pudimos ofrecer todo lo que sabemos que se puede hacer de manera presencial, pero bueno, ahorita que seguramente nos vamos a ir a un sistema híbrido, no creemos que nos vayamos a ir totalmente presencial, que hago un paréntesis aquí, yo creo que fuera de la pandemia, nos dimos cuenta que pasar ratitos en casa y que no tener que estar 5 días todo el tiempo afuera fue bastante a gustito, ¿no? O sea, a mí me gusta ser muy transparente en esto, ¿no? Yo de aquí a acá estoy arreglada para esta junta, pero de abajo estoy preparada para irme al gym, ¿no? Entonces, es como... Estamos igual. Sí, sí. Yo digo, de aquí abajo traigo mis pants porque me voy al gym en un ratito y de aquí a acá, pues me arreglo para la junta y esa parte es muy rica. ¿Por qué? No todo el tiempo entaconado y arreglado. Y entonces esa parte es como, oye, fuera de la pandemia, sí tuvimos una calidad de vida que podríamos mantener. Porque hay cosas, también importante, hay cosas que de manera virtual y con la ayuda de la tecnología pueden ser mucho más divertidas que viniendo a la escuela. Si yo voy a vivir un repaso, si yo tengo que aprender algo muy teórico, desde mi casa lo puedo vivir increíblemente y si puedo interactuar con la pantalla, buenísimo. Hay otras cosas que son más de material concreto, de socialización, que son las que puedo venir y vivir en la escuela. De hecho, para nosotros esa es la propuesta del siguiente ciclo escolar, ¿no? Lo que se tenga que vivir para fortalecer la parte social y la parte donde dices, no, de verdad, espérame, porque yo necesito ver el material para entender este concepto, o vivirlo para asumirlo, buenísimo. Pero hay otras cosas teóricas, por ejemplo, para nosotros el libro es una herramienta, no un fin, ¿no? Normalmente es otra de las cuestiones finlandesas. Aquí todo es libro y libro y libro y libro y hojas y contesta y casi si se te acaba el año, apúrale, ¿no? Ya rellénalo con tal de que llenes el libro. Para nosotros eso no es lo más importante. El libro es una herramienta que nos apoya a saber más. Pero eso lo puedo hacer desde tu casa, desde tu cama, desde tu sofá o desde la playa o desde donde estés. Y esa calidad de vida yo creo que también la pandemia es algo del otro de los regalos de la pandemia que nosotros decimos, oye, tú puedes venir 2 días, 3 días o los que te funcione, porque también los trabajos de los papás pues generan un impacto para poder decidir cuál es el estilo de vida de cada familia. Súper interesante, sobre todo esto que mencionas de los regalos de la pandemia. Pues sí, es acelerar muchos años, algo que era una tendencia de por sí. ¿Cómo ha sido, ya para ir cerrando, cómo ha sido esto de emprender en la educación para ti y con un modelo novedoso como este tipo, hablando como entrepreneur, hablando como emprendedora? ¿Es difícil venderlo? ¿Es difícil llevarlo a cabo? ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que me hubiera quedado como Miss. Si me hubieran dicho todo lo que se vive en el tema del emprendimiento, definitivamente hay que saber ser autónomo, hay que saber trabajar por sí mismo porque no hay quien te diga qué debes de hacer o alguien que te diga que está bien o que está mal. Nosotros abrimos el home center en el año del temblor, o sea, abrimos en agosto y en septiembre nos tiembla y nos tuvimos que cambiar ese mismo año de instalación. Entonces, eso fue un impacto importante. Después, esta delegación en la que nos encontramos todos sabemos que la Condesa no tiene sus temas, entonces nos pedían un cajón de estacionamiento, no lo teníamos y deciden hacer una clausura por no tener un cajón de estacionamiento cuando era como
pero nadie se estaciona aquí, ¿no? Entonces nos clausuran, que esa es otra de las cosas que como emprendedora dices, wow, ¿no? Y después nosotros no estamos incorporados a CEP. La razón por la cual no lo estamos no tiene que ver con que estemos en contra, simplemente y lamentablemente es que, y no es ningún secreto, la educación en México tiene que ver mucho con intereses políticos. Y eso genera que no podamos tenerlos, no es lo mismo lo que vive una maestra en grupo a lo que la secretaría o la que viene y observa dice. Entonces muchas veces, por ejemplo, ahorita fue un golpe muy, muy duro. Todos lo veíamos venir, que iban a abrir la escuela para el tema de las elecciones. Todos sabíamos que era un tema que tenía que ver con eso. Nosotros, Nancy, ¿tú vas a abrir? No. ¿Por qué? Porque para nosotros yo le estoy enseñando al alumno que la vida tiene etapas, como la naturaleza que tiene ciclos. Y entonces, si nosotros el inicio del ciclo escolar es una primavera, el verano es esta adaptación, este gozo, ese ya me acostumbré, el otoño es donde todo empieza a bajar. Cuando estábamos en esta transición de si venían o no, en tema educativo, en ciclo escolar, estábamos viviendo un otoño, era decir, un cierre, donde ya estoy como fastidiado, donde ya quiero que termine el año, donde ya lo que quiero es que concluya, ya quiero que lleguen las vacaciones, ya, ¿no? Hay ese energéticamente hay un bajón donde todos lo vivimos y normalmente las escuelas lo que hacen es como yo decía, no, mamá, ya no me mandes porque ya no estamos haciendo nada, ¿no? Esa era la etapa donde justamente en ciclo escolar estamos viviendo, donde la energía baja. Pero por el otro lado, afuera, en el exterior, era reactívense todos a movernos porque vamos a abrir un nuevo ciclo, una nueva etapa, una nueva primavera. ¿De qué? Si al adulto nos genera un conflicto, imagínate al niño que lo estás enseñando a cerrar ciclos. A nosotros no nos enseñaron a cerrar ciclos. Órale, ya, ¿no? Si terminas con la relación bien, si terminas con el trabajo bien. Ahí son relajo como generación porque no hubo esta enseñanza. Yo le estoy enseñando a mi alumno que se prepare porque vamos a cerrar un ciclo, porque el invierno de esta etapa escolar va a cerrar y de pronto le digo, no es cierto, vente, vamos a iniciar una nueva etapa en la escuela de la verdad no sé cuántos fueron, o 2 semanas que estuvieron los niños en clase y de regreso genera mucha confusión, estrés, es demasiado. Y los papás de pronto empiezan a ver cómo iban a empezar a regular su vida y después es que siempre no, crea un shock de cortisol muy fuerte. Entonces, estas decisiones no tienen nada que ver con lo que realmente está viviendo una maestra en su ciclo escolar. Y esas cosas, cuando las ves desde una perspectiva política, no tienen nada que ver. Entonces, este tipo de decisiones nos hacen daño a los maestros que estamos laborando, a nuestros alumnos. Y claro, después, oye, ¿qué onda? La maestra no está toda perdida, no sabe qué hacer, no sabe qué dar. Pues no, porque ella también dice, espérenme, es que yo ya venía cerrando el ciclo. Entonces, este tipo de cuestiones, mientras nuestro sistema, nuestros gobernadores, la política, que no me meto ni siquiera en esos temas, pero sí haciendo esta referencia, es no para lo que nosotros queremos transformar, para lo que nosotros queremos hacer, para cómo queremos nosotros dirigir a nuestros alumnos. Queremos crear ciudadanos del mundo. Y no ciudadanos de México nada más, sino del mundo. Y el mundo está cambiando y México se está quedando atrás y no le podemos hacer esto a la generación porque se ve rudo el futuro y el mundo en general necesita que estemos despiertos. Entonces necesitamos empezar a ver por nuestros alumnos en un mundo y no en un país que está tratando de comprender qué hacer con todo lo que está pasando. Padrísimo, súper interesante. Y sí, efectivamente este tema de la educación se ha manejado políticamente durante años, todavía más, inclusive hasta medio desdeñado de repente, y pues bueno, qué bueno que haya esfuerzos como este. Entonces, bueno, ya para quien esté interesado, para quien ya le vendiste la idea, ¿dónde está Smile 10 Home Center? ¿Cuándo hay inscripciones y demás?
Pues estamos ahorita haciendo inscripciones. Nosotros estamos ahorita, tengo una misión de vida, ¿no? Quiero realmente que esto llegue. Quiero que haya equidad en la educación. Entonces estamos haciendo justamente estos también estudios de decidir, oye, yo quiero esta escuela, pero no me alcanza. Vamos a platicar, vamos a comprometernos, ustedes, familia, nosotros, para lograr que realmente más familias sin la importancia tan fuerte del tema económico puedan vivir este sistema. Como les compartía, lo más probable es que nos vayamos a un sistema híbrido donde podamos combinar lo que hoy la pandemia ya nos vino a enseñar. En Instagram nos pueden encontrar, déjame te digo porque soy súper distraída con las redes, educando.niños.felices, y ahí pueden saber de las charlas que estamos dando, de las clases muestra, de las actividades que estamos realizando para que comprendan más este sistema. Y bueno, lo más importante es que yo sí les digo, la escuela y la familia somos uno, porque tenemos un objetivo en común que para ti es tu hijo y para mí es mi alumno. Y no podemos ir contracorriente, no podemos ser enemigos, no podemos ser el clásico, mi mamá dice una cosa y papá dice otra, tenemos que ir muy de la mano. Y ese es como un compromiso para poder formar parte de esta comunidad, porque si no el alumno se confunde y hay una guerra campal entre lo que dice la maestra y lo que dice mi mamá, y en este momento, por cómo se ve la educación, tenemos que tener una comunicación que funcione y estar alineados con que va a ser duro, va a ser desafiante para los papás, para la escuela, pero sabemos que es el camino que se requiere para esta generación que nos lo está exigiendo, ni siquiera es que nosotros queramos cambiarlo. La generación es la que dice, hey, apúrenle porque se están quedando atrás y me están perdiendo, ¿no? Entonces, esa es realmente la mirada hacia el alumno y hacia generar comunidad entre escuela y familia. Padrísimo. Oye, me faltó preguntar, si no están incorporados a la SEP, ¿cómo se resuelve este asunto con los alumnos para que pasen al siguiente grado y demás? Recordemos que a nosotros en cualquier escuela, cuando pasamos de primero a segundo, de segundo a tercero, lo que nos entregan son boletas. Entonces, ¿no? Es un registro, donde evalúan como si estás listo para pasar el siguiente año. Nosotros, a través de INEA, este programa que es una rama de la SEP, tienen un programa que se llama 10-14. Nace por distintas necesidades, pero bueno, ahorita justamente con mucho que se empezó a escuchar del homeschooling y escuelas alternativas, nosotros lo hacemos a través desde esta certificación donde te entregan un folio. Nosotros ya tenemos alumnos graduados que ya se fueron a sus secundarias con este folio porque es como una reincorporación, y entonces es lo que pasa. Ahora, aquí vienen 2 minutos, algo importante que normalmente cuando alguien sale del sistema es complicado que regrese, porque si hay posibilidades de que yo te demuestre que sé y aquí está mi registro, ¿por qué regresaría a una secundaria donde no van a respetar mi adolescencia? ¿No? Porque la secundaria es otro tema, es otro proceso muy delicado también, muy importante en la vida de cualquier ser humano. Ahí se marcan muchas cosas de quién vas a ser en tu vida adulta, y eso es algo que también la educación tiene que empezar a abordar y empezar a darse cuenta. Entonces, cuando dicen, oye, espérame, ¿no? Yo estoy viendo que las necesidades de mi hijo están siendo distintas por la cuestión emocional, por el encuentro de su propia persona, por las crisis existenciales que está viviendo y por cómo el mundo le está diciendo qué debe de hacer o no. Todo este tema de las redes, lo que está pasando con los influencers, las ganas no, ahorita donde no, todo este tema físico de no me gusta tal cosa, me la arreglo, la cirugía o sea, cualquiera, ¿no? Trae, se quita cachete, se pone nuevo diente. Esta facilidad que ellos tienen para entonces confundirse de la etapa en la que están, es algo que los papás deben de estar muy enfocados y cuidando muchísimo. Los conocimientos ya están al alcance de Google, al alcance de la computadora, pero todo lo que se empieza a mover socialmente está muy fuerte. Toda la parte, despertar sexual, que nos da mucho miedo mencionarlo, pero es una etapa totalmente sexual.
Y hoy hay mucha apertura, la sociedad nos está diciendo que puedes experimentar de distintas maneras, lo cual no tiene que ver con que si puedes o no, si está bien o no, pero desde dónde lo vas a hacer, desde una inseguridad, desde una curiosidad, desde un fastidiar a tus papás porque ya no, desde dónde viene estas ganas de probar, ¿no? Entonces, ahí es donde viene otra etapa interesante y fuerte que los papás durante este proceso, cuando están con nosotros, los vamos preparando, les vamos haciendo saber y ellos dicen, ¿sabes qué? Me enfoco a darle valores, principios, desarrollo humano a mi hijo y a la par voy trabajando la parte del aprendizaje de lo que debe de entregar a la sociedad, pero por ahora me interesa cuidar a mi hijo porque está muy vulnerable con todos estos cambios y genera cierta preocupación en los padres de familia. No, pues padrísimo, súper, súper interesante. Y pues bueno, ahí está sobre la mesa, esta nueva opción. De verdad, muchísimas gracias por esta charla. Nos colgamos un poquito, pero es un tema súper importante. Y además, pues la educación, yo creo que merece tener más foco del que tiene ahora, ¿no? Así es, así es. Padrísimo. Y bueno, y además, renovarla, la pandemia nos enseñó que hace falta renovar este modelo, ¿verdad? Urge por el bien de los niños. Padrísimo. Bueno, pues ella fue Nancy Valdés. Ella es directora y creadora de Smile 10 Home Center, este sistema educativo que tiene como misión traer aquí el modelo finlandés de educación. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que platiquemos. A que así sea. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Buen día.